Entonces, en la clase de hoy lo que vamos a ver es continuar con geometría, pero ahora lo vamos a centrar en figuras en 3 dimensiones. A diferencia de las clases pasadas donde hablábamos figuras en 2 dimensiones en un plano, lo habíamos centrado tanto en los triángulos, en los paralelogramos y en la circunferencia. Hoy día lo vamos a centrar en figuras que podemos generar en 3 dimensiones. Entonces, eso quiere decir que ya no es en un plano, sino que van a ser los ejes X y Z. Acá. Y las figuras que podemos generar en estas 3 dimensiones. A estas figuras se le llaman cuerpos geométricos y es el curso de hoy día, la clase. Entonces la clase consta de los cuerpos geométricos. Entonces de eso vamos a hablar hoy día. Entonces los cuerpos geométricos son figuras, pero a diferencia de estar en 2 dimensiones, están en 3. Y a estos cuerpos le podemos calcular dos nuevos conceptos que son el área y el volumen. Anteriormente igual habíamos calculado el área, pero ahora podemos calcular el volumen, que es lo que contiene cada una de estas figuras. La primera y la más sencilla que podemos hablar es el cubo. Entonces la primera figura, el primer cuerpo geométrico que vamos a hablar es el cubo. El cubo también es conocido, o también se le conoce matemáticamente como hexaedro. ¿Por qué se le conoce como hexaedro? Todas las terminaciones edro son como de dados, y es el cual tiene 6 caras iguales. Entonces, si las 6 caras que generan este cubito son exactamente las mismas, tienen el mismo tamaño y la misma área, se puede decir que es un cubo perfecto, un cubo. ¿Ya? Entonces, el cubo se genera por 6 cuadrados perfectos. Tienen que ser cuadrados. Si yo juntara 6 cuadrados, voy a borrar acá y voy a hacer un cuadrado ahí. Y a este cuadrado yo lo uno con otro cuadrado, lo uno con otro cuadrado 6 veces. Oh. De esta forma. Lo que voy a formar va a ser la representación del cubo. ¿Por qué va a ser la representación del cubo? Si yo junto cada uno de estos lados, ejemplo con pegamento, si yo formo esta figura y la pego esa con esa, esta con este lado con ese lado y ese lado con ese lado, se me va a formar una caja. Y la parte de arriba, la superior, que sería esta, la junto con los lados de acá. Y formo un cubo. Pero si yo lo abro, formo un cubo exactamente con 6 cubos. Ahí viene la palabra hexaedro. Cada uno de estos cubos, ya sabemos, cada uno de estos cuadrados, disculpen, de los 6 cuadrados, ya sabemos de clases anteriores que los cuadrados tienen una área, una superficie. Y estas áreas son exactamente iguales. Las áreas ya sabemos que se calculan como a cuadrado. Entonces, el área del cubo, el manto en lo que envuelve a la superficie del cubo, es simplemente 6 veces, porque son 6 a cuadrado. Esa es el área del cubo. Por otra parte, el volumen es preguntándome que si yo tengo este cubo, ¿cuánto contiene, cuánto espacio, pero en 3 dimensiones contiene este cubo por dentro? Es como que yo lo llenara con agua y me preguntara cuánto puede almacenar. Entonces, ¿cuánto es lo que almacena este cubo? Es lo que yo podría decir que es el volumen. Y el volumen en este caso es cuánto almacena lo que se llama volumen. El volumen en el caso del cubo sería tanto su alto, que es A, por su largo,
por su ancho en 3 dimensiones, que es A cubo. Como anteriormente en el curso, cuando hablamos del cuadrado, calculamos el área como el largo por el alto, en el volumen, son calcular la dimensión en las 3 dimensiones. El A por A por A. Y de ahí se genera el A cubo. El A elevado a 3. Entonces tenemos la primera figura que es muy particular, que es el cubo. El cubo es una de las formas, cuerpos geométricos, que es el más básico, porque viene de la mano con caras de cuadrados, y le podemos calcular tanto el área como el volumen. Ahora, la segunda figura, más general, que vamos a hablar solamente hoy día, es el prisma, pero no cualquier prisma, son los prismas regulares. Y los prismas regulares tienen que cumplir la siguiente condición. El prisma es un cuerpo geométrico, por eso estamos hablando hoy día de él, que está limitado por 2 polígonos. Está hecho por 2 polígonos paralelos e iguales. Entonces, para generar un prisma necesitamos primero 2 polígonos. Eso ya hablamos en las clases anteriores, que era un polígono. Y también tienen que ser paralelos, que también hablamos de qué pasaba cuando algo fuese paralelo. Después que tenemos estos 2 polígonos paralelos, que los vamos a llamar las bases, estos 2 polígonos van a generar lo que nosotros llamamos las bases del prisma, tenemos que juntar las esquinas de las bases para formar el prisma. Entonces, miren, vamos a buscar un polígono. Para crear un polígono se necesitaba primero una figura que estuviera hecha por solamente líneas y cerrada. Eso era un polígono, ¿se acuerdan? Después que tenemos esta figura que solamente está hecho por líneas y cerrado, nos dice que tenemos que generar uno igual. Copiar. Entonces vamos a generar uno igual. Pero este va a ser paralelo. ¿Qué significa? Que no podría como rotarse. No podría hacer, ejemplo, la figura así. No podría ser igual pero rotada. Tienen que ser con la misma inclinación, como la tenemos ahí. Y después que tengo estos 2 polígonos idénticos y paralelos, solamente junto sus esquinas. Y ahí formo el prisma. Entonces hay muchos tipos de prisma, pero este es el prisma regular. Para formar un prisma regular se necesita un polígono. Cualquier tipo de polígono. Un triángulo. Ese triángulo lo tengo que pegar. Y después uno sus vértices. Y formo un prisma. Entonces pueden haber prismas formadas por triángulos, cuadrados, pentágonos, de cualquier tipo. Y eso es lo que me puedo generar. Por eso se llaman prismas regulares, son más de uno. Ahora, de los prismas regulares, nosotros podemos calcular el área. El área sería toda la superficie. Para eso tendría que calcular el área del polígono, que ya hablamos en clases anteriores cómo calcularlo, por medio de triángulos. Tendría las 2 bases. Y después simplemente tendría que calcular el área de estos rectángulos. Siempre se van a formar rectángulos. Y van a depender del largo de cada polígono. Ejemplos. Imaginemos que estos polígonos están a altura h. Y este mide A, este mide B, este mide C y mide C. Un polígono regular. Entonces el área del cubo, nosotros habíamos hablado primero el área del polígono, que sería simplemente con triángulos. Podríamos calcular el área del polígono y multiplicarlo 2 veces, porque es la altura y la base. A esa área le tendremos que sumar la de los rectángulos, que sería
la altura por C, que sería esta, que está acá, 2 veces, porque la cara opuesta también mide lo mismo, más h por b, más h por a. Y todo esto sería el área del polígono. Si fuese un triángulo, dependiendo de qué tipo de triángulo es, también lo puedo calcular. Y el volumen, que es lo que contiene dentro, lo que está dentro de esta figura, simplemente sería calcular el área de esta base y multiplicarla por la altura. Sería el área del polígono por la altura. Y tendría el volumen. Entonces, en los tipos de prismas, el área total es igual a la suma de sus caras. De las caras que podemos decir que son rectángulos, más 2 veces la del polígono que lo formó. Y el volumen sería simplemente la base, que sería el polígono, por la altura. Y yo tendría el volumen. Entonces, hasta ahora hablamos de los dos cuerpos más generales, los más cuadrados que se podrían decir. El área siempre es igual o varía según la figura. No, el área va a variar sobre la figura. Ejemplo, imaginemos que yo tengo un cuadrado y genero este cuadrado, lo expando hacia arriba para formar este prisma. ¿Ya? Como es un cuadrado, los lados miden igual y suponiendo que la altura es h. Entonces, para este ejemplo, si queremos calcular el área va a ser lo siguiente. Va a ser el área de la base, que es todo el cuadrado, que sería a cuadrado, por 2. ¿Por qué por 2? Porque el de arriba con el de abajo tienen que ser iguales. Más la de los rectángulos que se van a formar, que sería esta cara. Serían 4 caras de h por a. Y esa es el área total. Si el área vale tanto y el h tanto, lo puedo calcular. Si fuese otra figura, ejemplo un triángulo, y genero el mismo triángulo arriba, para calcular el área sería la base del triángulo, que tengo que calcular el área dependiendo si es isósceles o escaleno o rectángulo. Vamos a poner área triángulo. Más 3 veces, porque ahora son 3 caras. Esta es 1, 2, 3. 3 veces de, suponiendo que esto mide A, imaginamos que equilátero, 3A por H. Entonces la fórmula, no hay una fórmula establecida para cada uno. Va a depender mucho de la base. Dependiendo de la base, cuántos lados tiene y si son todos iguales, vamos a poder calcularla. Si fuese otro triángulo, imaginemos isósceles, no equilátero, sino que isósceles, eso quiere decir que habían dos lados que eran distintos. Tenemos el lado B y los lados A. Entonces, el área de este prisma sería el área del triángulo, el área del triángulo, más 3 veces, no, 2 veces, porque son distintos los lados, ese es el problema. Va a ser primero el B por H, que es solamente esta cara, que está acá, más A por H por 2, porque son dos caras que son las que están acá, las chiquititas, esas de acá, que tienen otro largo. Entonces, para calcular el área no hay una fórmula. En los prismas no hay una fórmula general. Pero sí se puede calcular en general, como dije. Primero el área de la base, ¿ya? Y se multiplica por 2, porque tanto arriba como abajo tienen el mismo área. Y después se suma la de los rectángulos de los lados, que sería este rectángulo más los otros lados. Es la única fórmula, no hay fórmula general para calcular el área de un prisma. Y el volumen, dijimos en los 3 casos,
que el volumen es simplemente la base. El volumen sería la base, que sería a cuadrado por h, por la altura. Es como que juntamos ese a cuadrado más otro a cuadrado y así sucesivamente hasta formar una altura h. En el triangular sería la base del triángulo, el área del triángulo por h, y la del isósceles sería el área del triángulo isósceles por h. Entonces, en general los primas se calculan así. Entonces tenemos el área y el volumen, y que va a depender mucho de la figura, que el polígono que lo forme. Puede ser un pentágono o la figura que sea. Entonces hay que preguntarse cuántas caras tiene y qué lados tiene. La siguiente figura, ya terminamos con las figuras más cuadradas que se pueden formar. Vamos a pasar con las que es circular, que es la esfera. La esfera es un cuerpo geométrico porque está en 3 dimensiones y es como nosotros nos conocemos como una pelota. Entonces esta es la esfera. La esfera entonces es un sólido, es algo como un objeto, una pelota, pues se llama un sólido, que se puede generar de la siguiente forma. Miren, es como que yo hiciera un corte y voy a hacer acá como un corte, hiciera un corte a esta pelota y solamente formo un círculo. Y a ese círculo yo lo hago girar en 360, en una vuelta 360 con el eje, con este eje. Si yo hago girar eso en 180, para no repetirlo, en 180 grados, formaría una esfera. O con la mitad de una circunferencia. Si yo tuviera esta mitad y yo la hago girar en 360, ahora una vuelta completa, si yo hago girar eso en 360, lo que voy a formar en cada pedacito va a ser una esfera completa, en 3 dimensiones. Entonces la esfera es simplemente hacer girar una figura que ya conocíamos. Acá el área y el volumen están representados por la siguiente fórmula. No los vamos a centrar en cómo obtenerla porque igual es denso. Calcular el área de una esfera es más o menos denso. Pero simplemente los vamos a recordar de esta fórmula, que es 4pi r cuadrado. ¿Por qué r cuadrado? Porque el área tenemos que recordar que es una superficie. Es como la cáscara, es como si esto fuese una naranja y yo quiero calcular cuánta superficie tiene la cáscara, el cascarón. Entonces la superficie es el área. Y como está en 2 dimensiones, porque es área, tiene que tener unidades de r cuadrado, ya que el 4 y el pi son constantes, no tienen unidades, solamente el r, que se mide en metros. Y el volumen está denotado por la fórmula 4/3 de pi r cubo. ¿Y por qué r cubo? De nuevo, porque ahora lo estamos preguntando cuánto puede contener por dentro de la esfera. ¿Cuánto puede tener como líquido? Como si fuese un envase, con cuánto lo puedo llenar. No es como el cascarón, sino que es lo que está dentro. Y como está en 3 dimensiones, tiene que estar al R en 3 dimensiones, elevado a 3. Mientras que el resto es constante. Y ahí tengo el área y el volumen entonces de la esfera. Ahora, la otra que se parece, la otra figura, solamente hoy día estamos hablando de figuras geométricas, y estas son más fáciles que las anteriores porque no les podemos calcular el área y el volumen, es como casi sabérselas de memoria. Tenemos entonces como resumen, las primeras las podemos calcular, la del cubo, por eso partí con esa. Porque el cubo podemos calcular la suma del área, que sería 6 veces a cuadrado, y el volumen sería a por a por a cubo. Después tenemos los de los prismas, que también es fácil porque tendremos que saber solamente quién genera este prisma, qué polígono, calcular el área del polígono, y así podemos calcular el área del sólido o el volumen. Y ahora los complicamos un poco con la esfera, que la esfera es la única que en la cual no vamos a estudiar de dónde salen y solamente las vamos a denotar. ¿Ya? Por otra parte,
también está la siguiente figura, que es el cono. El cono es como si yo tuviera un triángulo rectángulo y lo hago girar en 360 grados con este eje. Y lo que voy a formar, si pesco este lado que está acá y lo hago girar en 360, lo que voy a formar es la figura que ya conocemos del conito de lado. Eso se conoce como cono. Entonces esto es el cono. El cono es entonces un sólido que se genera por girar un triángulo rectángulo, y tiene que ser un triángulo rectángulo. Si fuese otro estilo de triángulo, así, ejemplo, así, si ese lo hago girar no me forma un cono, aunque algunos dicen que sí se parece, no. La definición de cono es que tiene que ser por un triángulo rectángulo. Y el área del cono la vamos a calcular como primero es toda la superficie. Entonces tenemos esta área que es la del círculo, que ya la conocemos, de la clase anterior, que es pi r cuadrado, y le tenemos que sumar, ahora en este caso, le tenemos que sumar este manto que está acá, la superficie por fuera. Y esa superficie es simplemente pi por el r por el L, que le vamos a llamar en relación. Ahora, el volumen, por otra parte, se calcula como la relación de la fórmula pi tercios r cuadrado por h, donde h, esto es L por si acaso, que vamos a denotar bien que era L. El L vamos a llamar a toda esta línea, el largo de esa. Y h es la altura, es cuánto mide el cono. Esto es h y esto es L. Entonces, para el área y para el volumen tenemos esas dos ecuaciones en un cono. Recuerden que esto tampoco, si tienen duda me pueden preguntar, y esto está siendo grabado, después se sube tranquilamente y ustedes lo pueden detener en cualquier momento para volver, o si algo quedó la duda, pueden volver a retomar este video para anotar la fórmula. Ahora, estas son las dos más complicadas, y no lo voy a mentir. La esfera y el cono son complicadas por el hecho que no se puede explicar en este curso muy bien de dónde sale la ecuación. Se puede explicar, pero es más profundo. Y no vamos a perder el tiempo de cómo explicar esto, sí podemos usar solamente la fórmula del área y el volumen de estas dos. Ahora, entonces, hablamos de las figuras como casi cuadradas, que serían el cubo y los prismas, que son casi, porque no necesariamente son cuadradas. Hablamos de las figuras que dependen de algún círculo, que son la esfera y el cono, y ahora los vamos a centrar en las figuras que dependen del triángulo, que son las pirámides. Las pirámides son figuras sólidos, cuerpos geométricos, que se forman de formar una base de un polígono. Tiene que ser una base de un polígono, puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado, puede ser un pentágono, tiene que ser un polígono, pero todas las puntas que se llaman vértices se tienen que unir a una cierta altura. Y formamos lo que conocemos como pirámide. Entonces, todas las figuras que tengan una base de un polígono y sus vértices se juntan a una cierta altura, se forma una pirámide. ¿Ya? Entonces tenemos estas figuras, estos cuerpos que ya conocemos de clase anterior cuando hablamos de los lados de una figura. Entonces podemos generar las pirámides. Y tienen clasificación. La primera clasificación es la pirámide tetraédrica, que sería pirámide tetraédrica o tetraedro, también se conoce, pirámide tetraedro. Que a lo que se refiere es que está formada por un triángulo equilátero. Yo tengo un triángulo equilátero, que ya sabemos de clases anteriores que tienen exactamente el mismo lado, y sus vértices yo los junto en un punto superior.
Voy a dibujarlo más ahí. Y junto las alturas. Y forma una pirámide. Esa pirámide se llama pirámide tetraédrica. ¿Por qué? Porque su base es un triángulo equilátero. ¿Ya? También también podríamos entonces tendríamos la pirámide tetraédrica y le podemos calcular el área y la base. Para el caso del área va a ser simplemente la suma del área de la base, que ya la vimos en clase anterior, como calcular el área de un triángulo equilátero, más 3 medios del lado por la altura. ¿A qué altura se encuentra? Ahora, también el volumen lo podemos calcular como el lado de la base, que sería el triángulo equilátero, por la altura dividido en 3. Ahora, uno se preguntaría, ¿por qué? ¿De dónde viene este 3? Es porque se forman 3 caras. Una cara, 2 caras, 3 caras. Y esos triángulos son triángulos isósceles. Entonces, para calcular el área de un triángulo isósceles, nosotros sabíamos que era la base por la altura dividido en 2. Entonces, SH, vamos a cambiarlo porque realmente es engañoso. SH realmente podríamos llamarlo B, y es este largo, el largo que hay de aquí a acá. Y ahí tendríamos el área del triángulo tetraédrico, que sería simplemente la base, calcular el área de la base, calcular el área de este triángulo equilátero, y sumarle 3 veces las caras de los isósceles. Y para el volumen es simplemente la base por la altura dividido en 3. Ahora, otra más que se puede formar es la pirámide cuadrangular. La pirámide cuadrangular, como el nombre lo dice, es que la base es un cuadrado. Me viene la palabra cuadrangular. Y cada uno de estos vértices se van a unir para formar una pirámide. El área, nosotros ya sabemos calcular el área del cuadrado, que sería a cuadrado, pero le tenemos que sumar la de los 4 lados de las pirámides, que serían 4 veces la de los triángulos isósceles, que serían el A por B dividido en 2. 4 porque se forman 4 caras, y cada una de esas caras se forma un triángulo isósceles. Y ahí lo tendríamos, ¿ya? Ahora, para que sean tetraédricos, en especial también, los triángulos que van formando tienen que ser exactamente, en tetraédrico tienen que ser iguales. Es un triángulo equilátero en todos los casos, a lo que voy. Que es como que yo juntara, voy a ponerlo ahí, 4 triángulos equiláteros. Me lo dibujé mal, pero ahí. Si yo junto esos 4 triángulos, los corto y los voy juntando, voy a formar una pirámide tetraédrica. ¿Ya? Y en el caso de la cuadrangular, la base es una cuadrada. Ah, y para el volumen, eso era el área. Para el caso del volumen, simplemente va a ser 2/3 de la base. Vamos a llamar a la base B. Vamos a poner acá. Esto era
y esta altura B, vamos a llamar eso altura B. Entonces va a ser A cuadrado por H. Ahora, entonces, como resumen, las primeras dos figuras eran solamente con polígonos y se juntaban los lados. Se formaban como casi figuras cuadradas, aunque podían ser cualquier tipo de figura, pero parecían más sólidas. Después las que dependen del círculo, que estaba el cono y la esfera, y formamos lo que conocemos como las pirámides. Y para el último, el más sencillo, el que todos conocemos y hemos trabajado, el cilindro. El cilindro, para terminar la clase de hoy, es simplemente pescar una circunferencia y generar estas expansiones con otra circunferencia. Es como juntar dos circunferencias que estuvieran paralelas. ¿Ya? O también uno se lo puede imaginar como un rectángulo. Y este rectángulo es el que hacemos girar 360 grados. Entonces, cuando se vaya a girar, forma el cilindro. El cilindro, el área, va a ser la base por el área, va a ser 2 veces del pi r cuadrado, que es el área de la circunferencia multiplicado por 2, más todo el manto que la mantiene, que va a ser la altura, h, por el largo que da la vuelta, que es el perímetro, 2πr, por 2πr. Y esa es la fórmula del área del cilindro. Y en el caso del volumen, es lo que contiene, que sería el área de la circunferencia, πr cuadrado, pero lo vamos ampliando en muchos círculos hasta obtener la altura h. Y ahí tenemos el volumen. Entonces, con esto vemos los cuerpos. Los cuerpos, por si acaso, no los vamos a trabajar tanto, es simplemente saberse las fórmulas. Como que yo les preguntara cuánto vale el área de tal, más que saber, preguntar es porque se van a ocupar en otro ejercicio. Cuando queramos, no sé, decir, tenemos un envase cuadrado o tenemos un envase en forma de cono. Entonces ustedes, para que ya sepan lo que estamos hablando, yo le diga, y el cono tiene radio R y altura H. Entonces, cuando hablemos en otros ejercicios de conos, esferas, cuadrados, prismas, ya sepamos de qué estamos hablando, que todos entendamos exactamente lo mismo. Por eso la clase hoy día es más de concepto. No hay tanto ejercicio, porque es solamente entender la figura. Que cuando yo hable de un cono, ustedes entiendan lo mismo. Cuando yo hable de un prisma más adelante, ustedes entiendan lo mismo. Cuando yo hable de un cubo o de un cuadrado o una circunferencia, entendamos lo mismo. La próxima clase vamos a retomar los triángulos, en especial el triángulo rectángulo, porque vamos a hablar sobre los ángulos que se generan, como las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. ¿Ya? Entonces lo estaríamos viendo en la próxima clase. Recuerden que la tarea es hasta mañana. Hoy día estamos hoy día estamos a martes. Sí, la tarea es hasta hoy día, si no me equivoco. Eso. Sí, preguntan nomás si quieren. Ya, yo quería preguntar. ¿Sí? En ese de los prismas, ¿se puede volver al primer prisma Sí, sí. que hicimos? Ya. Ahí. No, cuando pasó como el prisma tetraédrico. El prisma A te refieres a la pirámide. Ah, eso me equivoqué, perdón. Ya. A ese lado B que usted le cambió, yo en el Ah, colegio le llamaba apotema. sí, es que para no poner más nombres no lo quise preocupar a cada uno. Ya, esa es la Sí. altura del triángulo, de la base, o sea, de Mira, la cara. vamos a explicar esto, sí. Ese B que está acá, es que por eso lo dibujé como, acá lo dibujé como en línea diagonal, no como la altura. Sí, eso. ¿Qué es lo que pasa? El tetraédrico, entonces nosotros decimos que tenemos que tener un triángulo equilátero, A, 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 y formar otros triángulos equiláteros que tengan exactamente la misma altura. Lo voy a dibujar mejor como un corte. Es como que formara, aquí tengo el lado A, lado A, lado A,
lado A, lado A, lado A, lado A, lado A. Entonces tengo puros triángulos equiláteros. Si yo juntara estos triángulos equiláteros, formo la pirámide tetraédrica. El B es esta línea. Por eso no le puse H, porque no es la altura. Porque si yo juntara esto, si lo juntara los espacios y formo la pirámide, ¿cuánto mide? Es H. El tamaño es como que yo midiera desde el suelo hasta la punta más alta. Pero el B es que yo me fijé en una cara, y hago una línea. Esa línea va a estar en diagonal. Si lo miro desde el lado, si lo miro así, y aquí está la pirámide, si lo miro desde una sombra, desde un perfil, esto es B. Eso. Y esto es H. Son distintos. Por eso sí, tiene un nombre, pero no les quiero calentar la cabeza con ese nombre. Y el valor de B yo lo puedo calcular, porque ya habíamos hablado anteriormente del triángulo equilátero. Entonces se puede calcular. Se puede separar uno sabe, uno que tiene un triángulo equilátero, de lado A, lado A, lado A. Si yo pongo una línea a la mitad, entonces esto ya no es A, sino que es A cuadrado. Y tengo un triángulo rectángulo. Puedo aplicar Pitágoras, que ya lo vimos, y puedo calcular el valor de B. Como la suma de A cuadrado partido en 4 más B cuadrado es igual a A cuadrado. Despejo el B. ¿Todo bien? Sí, profe. Ya. Entonces lo vemos en la próxima clase. Recuerden sobre la tarea. Tienen hasta hoy día. Si en el correo les mandé. Y lo estaríamos viendo en la próxima clase con los senos, cosenos y tangentes. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, cuídense. También, cuídense.